Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien, mis queridas Jikocas. BTS ya se encuentra en Corea, todos llegaron súper bien, y Jikook llegaron juntos, pero eso lo veremos más adelante. Primero, veamos todo lo que han hecho en su viaje a New York. Veamos todo lo que pasó entre Jimin y Jungkook durante ese viaje. Pero antes, regresemos a esos momentos tan especiales del concierto, ese tan esperado regreso a los escenarios. Porque sí, recordar es volver a vivir, volver a vibrar con todos esos momentos Jikook que simplemente no se pueden dejar de ver. Esos detalles que quizá no notaste en vivo, pero aquí te traigo cada uno de ellos. Así que, sin más, comencemos. El regreso histórico de BTS al escenario después de 4 años. Sí, después de su pausa por el servicio militar. Nuestros 7 chicos volvieron más fuertes que nunca. Dieron un espectáculo excepcional, los 7 estuvieron a la altura. Y aunque Namjoon tenía una lesión, eso no impidió que la performance fuera perfecta. Sin duda, un regreso por todo lo alto. Pero, como Jikocas, nuestra atención se centró en los momentos de Jimin y Jungkook. En este video les traigo todos esos instantes especiales. Todo lo que pasó en ese día inolvidable. Comencemos. El año pasado, Jimin y Jungkook estaban cumpliendo su servicio militar, contando los días para regresar a casa. Y ahora están de vuelta en el escenario, sonriendo a lo grande frente a miles de fans, viendo los lipsticks brillar como las estrellas que una vez deseaban en Suiza. Su deseo se ha hecho realidad. Uno de los momentos más memorables durante el concierto fue mientras bailaban. La forma en que Jungkook y Jimin se miraron, como si el tiempo se detuviera por unos segundos. La manera en que se conectan, incluso rodeados de millones de personas, siempre buscando encontrarse y crear su propio mundo. Es única. Solo ellos dos, compartiendo algo que aman. Un vínculo difícil de encontrar. La forma en que Jungkook busca a Jimin con la mirada cuando habla, sin importar quién esté frente a él, y le sonríe, es simplemente hermoso. Y la manera en que Jimin le da toda su atención, mostrando que es completamente recíproco, hace que esos momentos sean aún más especiales. También pudimos ver la complicidad que solo ellos comparten, risas, miradas y gestos que no necesitan palabras. Una conexión única que pertenece solo a Jimin y Jungkook. Durante el concierto, demostraron que su vínculo sigue tan fuerte como siempre. No se ocultan, no tienen miedo de mostrar sus sentimientos. Y a pesar de los rumores malintencionados de terceros, este concierto dejó claro que nada ha cambiado entre ellos, su conexión sigue creciendo. Durante la presentación, no solo vimos miradas y sonrisas llenas de complicidad, sino también gestos físicos, abrazos, tomarse de la mano y acercamientos. Son pequeños detalles que nos emocionan y nos alegran, porque nos muestran que su vínculo es real y sincero. Otro momento tierno y nostálgico fue ver a Jungkook mirando a Jimin a través de la pantalla, con tanto amor y admiración, girando completamente para verlo en grande. Es romántico y hermoso. Y no es la primera vez que lo hace, su atención siempre está dirigida a Jimin, como él mismo ha demostrado. Sin duda, en 2026 el Jikook viene con todo, sin importar lo que digan. Incluso hubo una foto tomada por una ARMY donde Jimin hizo un gesto de silencio, quizá dirigido a aquellos que inventan historias sin fundamento. Este concierto fue icónico y maravilloso. Jimin y Jungkook estuvieron guapísimos. La belleza de Jimin es difícil de describir,
casi surreal. Ambos ofrecieron una performance espectacular, mostrando todo su talento y carisma. Como dato adicional, hablemos de su vestuario. Ambos lucieron hermosos, y sus trajes reflejaron su toque personal y estilo. Soncio comentó que los miembros estuvieron muy involucrados en los detalles. Jimin pidió volantes que parecieran joyas con incrustaciones de ónix negro, mientras que Jungkook solicitó una camisa blanca desgastada con aspecto rústico, inspirada en la pintura paisajística coreana. Además, los accesorios de Jimin, incluidos los anillos, combinaban con los de Jungkook, mostrando cómo incluso en la moda reflejan su conexión. Y díganme, queridas Jikokas, ¿cuál fue su momento favorito del concierto? Después de ese magnífico concierto, BTS partieron rumbo a New York para cumplir con su agenda promocional. Y ahora veamos todo lo que hicieron durante este viaje, porque hubo muchos momentos que simplemente no se pueden dejar pasar. Apenas llegaron a New York, tuvieron una aparición sorpresa. BTS asistieron al evento de Spotify, donde estuvieron respondiendo preguntas, compartiendo curiosidades divertidas y además presentaron canciones del álbum Arirang con una performance extraordinaria. Ahora veamos lo que dijeron Jimin y Jungkook, esos momentos Jikook. Comencemos. A pesar de que los hicieron sentar alejados, eso no fue impedimento para que tuvieran esos acercamientos, esas miradas y esa complicidad. Comencemos con un momento que fue muy gracioso y revelador. Cuando la entrevistadora preguntó, ¿es raro o normal cambiarse de ropa al llegar a casa? Jimin respondió, siempre me quito la ropa cuando llego a casa. Y miren cómo reacciona Jungkook, abriendo los ojos como diciendo Jimin, eso no deberías decirlo. Namjoon respondió que Jimin siempre está desnudo. Obviamente, Jimin comenzó a reírse y las ARMYs comenzaron como a ladrar, y Jungkook también se unió ladrando junto al público. Mientras la reacción de Namjoon fue todo un poema. Pero también sabemos que Jungkook es el encargado de poner música, algo que J-Hope ya había revelado en otro live. Sin duda, ese momento fue muy revelador, cosas del Jikook. En otro instante, Namjoon contó que Jungkook dejó su maleta abierta durante los 2 meses que estuvieron en Los Ángeles, sin siquiera cerrarla. His luggage for 2 months was always on the floor, like open up. Decía que cada vez que entraban a su habitación tenían que rodearla para poder pasar. Like, so when we just enter his room, we always had to step beside the luggage. Y miren la reacción de Jungkook, todo apenado, mirando hacia arriba, claramente avergonzado de una forma muy tierna. Otro momento fue cuando Namjoon contó que Jungkook escribió la parte de A en Hooligan, y que es muy difícil de hacer en vivo. Jungkook lo intentó, y aunque para él no salió perfecto, para nosotras sí lo fue. De hecho, lo hizo de una forma muy linda y tímida, mostrando lo talentoso que es. Otro momento de Jikook fue cuando el público comenzó a corear el nombre de Jimin. Él estaba riéndose, tímido, saludando a ARMY, mientras todos gritaban su nombre. Y Jungkook también se unió, coreando Jimin con una sonrisa llena de orgullo. Porque sí, el fan número 1 de Jimin siempre será Jungkook, sin duda alguna. Durante toda la entrevista se notó como Jimin y Jungkook se miraban y se sonreían constantemente. A pesar de estar sentados separados, no dejaban de buscarse con la mirada, sobre todo Jungkook a Jimin. Literalmente,
no podía dejar de verlo. Y eso está lindo, porque deja claro que Jungkook siempre está atento a Jimin, que su felicidad está en él, al igual que para Jimin, su felicidad siempre será Jungkook. Sin duda fue un momento muy lindo. ¿Qué les pareció esta entrevista? Los leo. Después continuaron con su agenda promocional. Asistieron al programa de Jimmy Fallon, donde también estuvieron respondiendo preguntas y presentaron Swim. Todo lo que pasó en esa entrevista completa lo encuentras en mi perfil, por si aún no lo has visto. Después de ver este video puedes ir a verlo. También estuvieron en la listening party, donde escuchamos a Jimin decirle te amo a Jungkook. I love you, Jungkook. I love you, Jungkook. Fue tan tierno, porque según dicen él leía comentarios de ARMYs, pero decidió leer y decir eso, te amo, Jungkook. I love you, Jungkook. Jimin también hizo una aparición en el famoso programa de variedades Hot Issue He. Allí promocionó la canción Swim del álbum Ariran, protagonizando un momento sencillamente icónico. Pero lo que más llamó la atención fue su reacción cuando se mencionó a Jungkook. Se sonrojó, pareció sorprendido y soltó una risa espontánea, como diciendo no me expongan. Sin duda, las conductoras saben cosas. También estuvieron muy activos en redes sociales. Jungkook subió TikToks, compartió videos de los miembros, pero también compartió un video de Jimin, una edición de Netflix donde Jimin se ve espectacular. Si bien es cierto compartió muchos videos, la diferencia es que este era un edit de los mejores momentos de Jimin, donde sencillamente se ve increíble. Prácticamente compartió un TikTok presumiendo lo bello que es su Jimin. Por otro lado, Jimin también estuvo activo en Instagram. Publicó un video muy gracioso donde Jungkook le comentó. Sin duda, Jimin siempre sacando sonrisas con sus ocurrencias. Además, Jimin comentó un video del bailarín Kyohon preguntándole cómo había grabado su video. Lo curioso es que Jungkook suele grabarse desde un ángulo bajo, y después de que Jimin preguntara eso, Jungkook subió un TikTok grabado desde un ángulo hacia arriba, o sea... ¿Coincidencia? No lo creo. Además, también lo siguió en TikTok. Al parecer, Jungkook está muy atento a lo que Jimin hace, y claramente quiere que Jimin le pregunte a él cómo lo hace. ¿Se puso celoso? ¿Ustedes qué opinan? Las leo. Todo eso pasó durante su estadía en New York, y al terminar sus actividades partieron rumbo a Corea del Sur. Se les captó saliendo del hotel, llegando al aeropuerto. Y finalmente llegaron sanos y salvos a Corea. A su llegada, se pudo ver que Jungkook estaba viendo algo y no se dio cuenta de que Jimin se había adelantado. Cuando lo notó, rápidamente corrió hacia él. Pudo haber ido a cualquier otro lado, pero corrió hacia Jimin. Ambos caminaron juntos, apegaditos, conversando de que se habían dormido. Después de eso, su guardaespaldas le indicó a Jimin que vaya hacia la izquierda. Justo en ese momento, el guardaespaldas que iba a su lado de Jimin, se adelantó, y Jungkook rápidamente movió a Jimin hacia su lado izquierdo. Lo hizo por su seguridad, porque vio que se le iban a amontonar las fans. Ese pequeño gesto de Jungkook, siendo muy protector con Jimin, es tan lindo. Al momento de separarse, se despidieron diciendo que hicieron un buen trabajo y obviamente no iba a faltar el contacto físico, es el lenguaje de amor de ellos. Pero obviamente, no es una despedida, porque recuerden que Jungkook extraña el estofado de Jimin, y Jimin le prometió que le prepararía, así que lo más probable es que ellos disfrutaron un rico estofado en casa. Aunque no lo publiquen. Porque Jimin y Jungkook pasan mucho tiempo juntos, pero no todo lo comparten. Como cuando decían que no hacían ejercicio juntos y luego, boom, aparecieron imágenes de ellos entrenando juntos.
porque como siempre lo hemos dicho, ellos comparten lo que quieren compartir, y nosotras disfrutamos cada momento porque son genuinos y reales. Y después de todo lo que hemos visto, su vínculo sigue más fuerte que nunca. Y ahora sí, llegamos a la parte final del video. Espero que les haya gustado toda esta cronología de lo que pasó durante el viaje de Jikook, y que hayan disfrutado tanto como yo revivir estos momentos. Pero antes de despedirnos, felicitemos a Jimin y Jungkook por haber ganado el premio a favorito en pantalla con Are You Sure en los CRT Awards 2026. Orgullosa de nuestro Jikook. Y obviamente, todo esto también es gracias a ustedes, mis Jikookas, que votaron día a día. Felicidades, un premio más para nuestro Jimin y Jungkook. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.